Amén. Amén. La sanación física es un signo visible del perdón espiritual, validando precisamente esa divinidad de Jesús frente a los escribas y fariseos. Entonces, entendamos un detalle. En el 17 nos habla de que estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, que cada momento, cada segundo cuestionaban la autoridad de Jesús. Si Jesús decía azul, ellos decían verde. Si decía blanco, negro. Si decía 80, los negros. Todo se lo cuestionaba. Entonces ahora la reflexión que para nosotros puede quedar es que nosotros nos podemos encontrar que Jesús centra su autoridad en perdonar pecados y sanar. Y esto nos demuestra un detalle que hemos hablado en muchas ocasiones aquí el pastor y todos los pastores que han venido nos han dicho. El perdón es el milagro más profundo y donde encontramos la verdadera sanidad, cuando verdaderamente perdonamos. Entonces, como se ve en el ejemplo de la persona paralítica que es sanada en su cuerpo y en el espíritu, tras la fe de los 4 hombres que lo llevaron hasta Jesús. Este pasaje desafía completamente a la fe de cada uno de nosotros, porque dice que cuando Jesús le perdonó los pecados a este hombre y luego lo sanó, nos demuestra, nos da una muestra tangible del poder, y nos dice que el poder de Jesús es total, no es un poder a media, no es un poder que caminó un poquito y se cayó, no, es un poder total. Entonces vemos que también debemos analizar otro tipo de circunstancias. Aquí es donde voy a darles un contexto para que hoy en día nuestra sociedad, la que vivimos, tiene una tendencia a idealizar y a estilizar ciertas situaciones, personas, situaciones, circunstancias, con el resultado de que la imagen que nosotros tenemos de eso es muy pobre y en muchas ocasiones es irreal. Un ejemplo, nosotros vemos con total practicidad y sin ningún problema niños, jóvenes, adolescentes jugando en nuestros PlayStation, no sé cómo llamaban, Xbox, todo lo que encuentres por ahí se llama así. Juegos de guerra, simulados, ¿no? Obviamente. Pero juegos de guerra donde ellos disparan, tiran bombas, acaban con otras personas, donde posiblemente se pueda oprimir un avión, o se puede oprimir un botón, ¿verdad? Y desde un avión, cae una bomba sobre una ciudad con cientos, miles de habitantes. Y a ellos, a los muchachos que juegan estos juegos, les parece un desafío, porque solamente para ellos es ganar una misión. La misión que nos hace pasar a otro nivel. Pero desgraciadamente a muchas personas, a niños, adolescentes, este tipo de imágenes les altera desafortunadamente excesivamente la visión. ¿Por qué? Porque cuando de verdad nosotros podemos estar, desafortunadamente en algunas circunstancias no podemos estar frente a los hechos, pero cuando vemos en las imágenes de un noticiero las escenas reales de un bombardeo o de un ataque como el que se juega en los videojuegos, vemos que las personas no se percatan que en ese momento, cuando sucedieron estas cosas, en ese instante había hombres, mujeres, niños, abuelos muriendo de verdad en el juego, mutilados, quemados, heridos, y absolutamente todos sus hogares, sus pertenencias destruidos y quemados. Entonces, a lo que los quiero llevar es que entiendan el contexto de la historia del paralítico. Ahora pasemos al tema del paralítico. La mayoría de las personas, desafortunadamente ninguno de nosotros tiene una persona con una discapacidad tan grande en la casa, y el que la tenga sabrá lo que le voy a decir. La mayoría de personas no se dan cuenta que tener un enfermo con una discapacidad así es una enfermedad que representa
muchas cosas. En la vida real, este hombre no estaba acostado sobre un lecho de rosas, no estaba acostado en una cama de plumas de ganso o plumas de avestruz. Era un paciente con parálisis. Y para los que no saben, los pacientes con parálisis a menudo desarrollan llagas, heridas, ronchas, ampollas que desafortunadamente son malolientes, especialmente en los lugares en donde el cuerpo se apoya, la espalda, los glúteos, las piernas. Entonces, muy frecuentemente este tipo de personas tienen dificultades también serias con la incontinencia, sufren de incontinencia y el problema urinario es desafortunadamente desastroso. Por eso decíamos que al principio la vida de este señor no solamente tenía la dificultad de no solamente poder caminar. Entonces entendamos la situación que este hombre vivía, el contexto en el cual estaba viviendo. Seguramente entendemos que sus amigos para ese momento lo prepararon, lo vistieron, lo limpiaron, lo hicieron presentable para que estuviera delante del médico todopoderoso Jesús. Sin duda, entendamos que al moverlo, que al tener que pasarlo a la camilla, al tener que andarlo por el pueblo, iba a tener dolores. Entonces, en la mañana, cuando el paralítico se levantó de su cama, él no pensó jamás que ese no iba a ser un día normal. Quizás se levantó pensando que iba a ser la misma jornada de todos los días, como a veces nosotros nos levantamos, que no hay angustias, o si las hay, sabemos que son las mismas. En este momento, lo único que sabemos del Señor es que no pedía limosnas, él no pedía limosnas, pero sí sabemos que tenía buenos amigos, que estaban dispuestos a hacer lo necesario para ayudarlo. Yo se empezó a regar la voz de que en Capernaúm estaba Jesús y que estaba haciendo milagros. Entonces estos 4 hombres, yo creo que cada uno de ellos se mira y determinan en ese momento hacer todo lo que se pueda hacer para llevar a este hombre ante Jesús, de quien duda estaban escuchando que hacía o que hace muchos milagros y que era la única. Entonces ahora no sabemos si de pronto fue difícil convencer al Señor. Entendamos que cuando una persona tiene ese tipo de parálisis son fácilmente pesimistas, no tienen muchas ilusiones, y sobre todo cuando no se le presentan ilusiones a ellos que van a ser buenas, que le van a decir tú vas a ser sanado. No hay opciones. Entonces entendamos que al haber tenido esta situación crítica, complicada por tanto tiempo, la simpatía y probablemente el buen genio se le habían quitado hace mucho rato. Entonces entendamos que la insistencia de sus amigos fue lo que logró que decidiera aceptar. Entendamos ese detalle. Entonces, sin más, lo cargan en un lecho, lo llevan y entendamos que la causa de la enfermedad de este hombre puede haber sido de pronto poliomielitis, parálisis infantil. Causas, hay una cantidad de diagnósticos. Hay enfermedades neurológicas, hay enfermedades que son una cantidad, pero que en ese momento pues era imposible que alguien la pudiera descifrar. También cabe la enfermedad que hubiera sido una enfermedad de tipo muscular. Debemos considerar todo tipo de etiología, y aquí es donde viene la pregunta. ¿Quién sabe qué es etiología? La etiología se divide en 2 ramas. En la filosofía es el estudio sobre las cosas, las causas de las cosas. Y en la medicina es el estudio de las causas de las enfermedades. Por eso tenemos muchas vacunas hoy en día a raíz de ese detalle. Entonces, concentrémonos en un momento en el verso 18. Dice exactamente, y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Probablemente entendamos, para nosotros 4 hombres fornidos así como yo, llevar a una persona en una camilla es bien delicado, bien difícil.
Imaginen 4 hombres, no, aquí no hay así tan flacos, pero imagínense 4 hombres delgaditos, menuditos, poco huesudos, llevando a este tipo para la casa donde estaba Jesús. Entonces, cuando llegan a la casa, todos tranquilos, todos contentos, todos emocionados, se encuentran con que no había manera posible de introducir a este tipo por la entrada principal de la casa. La casa estaba tan llena que no había opciones de que siquiera le dieran un espacito para que pudieran pasar por aquí, discúlpenme, por allá, o levantarlo, y no había opciones. ¿Qué hacer? La mayoría de nosotros, les puedo asegurar que hubieran dicho, bueno, no se pudo, se hizo lo posible, y hermano, para la próxima. Pero tengamos en cuenta algo, mis queridos hermanos y hermanas, raras veces vuelve la oportunidad. Eso lo hemos hablado aquí. Raras veces vuelve la oportunidad que usted pierde. Y estos hombres la tenían clara. El propósito de ellos era poner a ese hombre de la canica delante de la persona de Jesucristo. Ellos estaban totalmente seguros que cuando hicieran eso, el problema de este hombre quedaría resuelto. Esa es la fe que mueve montañas. ¿Qué ejemplo para cada uno de nosotros? Una fe de esas. Porque como lo dice el pastor, qué precioso es traer un alma a los pies de Jesús. Y estos hombres estaban arriesgando todo para hacerlo. Entendamos que durante el ministerio terrenal de Jesús, Él se encontró con todo tipo de personas, donde pasaba, como lo narró el pastor ahorita, habían personas ricos, habían personas pobres, algunos eran religiosos, otros eran como los saduceos, que no creían en la resurrección de los muertos. También había personas como la mujer sirofenicia, que tenía mucha fe, y se encontró con otros como el padre del joven lunático, un hombre al que le costaba tener fe. Y él dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Ahora, cuando vemos esta parte de la palabra, encontramos que Jesús se encuentra con un hombre de quien no sabemos cuánta fe tiene. Aquí en la Biblia no nos narra eso. Pero lo que sí sabemos es que sus amigos hicieron lo imposible para ponerlo frente a Jesús de Nazaret. Y lo interesante de esta historia es que de aquí nace una de las frases que son una de las frases más conocidas e importantes del Nuevo Testamento. Una frase con la cual va a tener la relación de la curación de este hombre. Y vemos que el Señor, por más, Él no abre la boca, no dice nada. Él no pide por su curación, Él no dice, por favor, déjenme pasar, necesito que estar frente a Jesús. Él no decía nada. Entonces, volvamos la historia a los 4 hombres, a estos 4 héroes que estaban dispuestos a perseverar. Y como diría cualquier mexicano, pues hay que resolver como quiera que sea. Entonces, alguno de ellos, de pronto, magistralmente, de pronto así, un tipo enrasado con colombiano dijo, ¿por qué no lo subimos por el techo? El otro llegó y lo miró y dijo, pues, y si al dueño de la casa no le gusta. Otro dijo, ¿y será que si de pronto nos subimos por ahí, interrumpimos la reunión, no nos agarraran a nosotros a patadas? Otro quizás dijo que iba a ser demasiado duro para el enfermo. ¿Cómo lo vamos a trepar por ahí? Y el man ni siquiera puede moverse. ¿Cómo lo vamos a trepar? Entonces, insinuó. Será doloroso para él. Y aquí podríamos quedarnos toda la noche creando una lista de razones por las cuales estos 4 hombres pudieron haber pensado que el proyecto podría fracasar. Hoy en día nosotros esas razones se llaman excusas. Hermano, lo espero a las 7 de la noche en la iglesia. ¿Cuándo? ¿El miércoles? No, miércoles no puedo porque tengo reunión con unos amigos de la oficina. Listo, hermano, el domingo a las 9 de la mañana.
lo tengo exclusivo para sacar a mi familia. Lo invito el viernes que tenemos taller. Viernes aquí a las 7. No, el viernes es exclusivo para los exalumnos del colegio. Tenemos tantas excusas que podríamos llenar un libro completo como el de la Biblia de excusas del 2020 al 2025. Hoy nos hemos vuelto expertos en las excusas. ¿Por qué no voy? Iba a llover, pero no llovió, pero yo pensé, ahí estamos. Entonces entendamos, la primera parte del procedimiento no era simple, había que subir al techo a ese hombre paralítico. Y en ese tiempo, gracias a Dios, todo ese tipo de casas, en algunas tenían una escalera de madera, otras tenían una escalera de barro, porque había que hacer refacciones y había que hacer arreglos, y ellas eran precavidos. Había una escalera, entonces la escalera estaba impuesta. Y ahora, ¿cómo hacían para subirlo? Entonces los tipos no sabemos si de pronto dos se treparon con la escalera, otro se lo echó al otro, pero esperen tantito que es que así suena como feo. Voy a ponerle emoción. Ahora sí, párenle bolas. Emocionante. Para que vean que es que aquí no hay emoción. Cuidado con ustedes dormidos. Entonces, entendamos. Empieza la música. ¿Cómo hicieron para subirlo? Dos se suben con la escalera. Uno se trepa al extremo. El otro tercero lleva las puertas. Entonces comienzan a subir. Llegan al techo. Miran dónde está la parte más fácil. Listo. Empiezan aquí a romper. Desquebrajan. Quitan acá. Arreglan aquí. De pronto alguien que tenga tendencia a quedarse dormido pregunta: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Se escuchan ruidos. Se escuchan raros. Todo el mundo se extraña. ¿Qué pasó? Aquí, ¿dónde están? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Está temblando? No, no puede ser. De pronto, una parte del techo sale volando. Otra parte sale volando. Y empiezan a aparecer cabezas así, todas mirando hacia abajo y la gente asustada. ¿Qué pasó aquí? Abrieron un boquete, ni cual santandereano, en el momento, en el justo preciso donde estaba Jesús. Ahí. Y con diligencia, ¿les gustó la emoción? No la recuerdo muy bien. Con diligencia, ellos que se despertaron, ahí sí. Con diligencia hacen el trabajo pesado. Y justo, se lo bajan delante de los pies de Jesús. Algunos dicen que la casa de Pedro, la casa donde estaban, la suegra miró a Pedro y Pedro miró a la suegra y alguien preguntó: ¿quién va a pagar el daño? Ya no estaban los 4 hombres ahí, ya se habían perdido. No, mentiras, esa era otra parte de otra película. Leamos el versículo 19. El versículo 19 dice: se me perdió. Ahora sí. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el techo lo bajaron con el lecho poniéndole en medio delante de Jesús. Bárbaros. Hay que quitarse el sombrero ante esas 4 personas. Entonces, en el 20, al ver la fe de ellos, Jesús le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Imagínense la palabra de consuelo para nuestro corazón en este momento al sentir la emoción que tuvieron que tener esos 4 hombres, porque el Señor les dijo, por la fe que ellos tuvieron, tus pecados te son perdonados. Entonces, estos 4 hombres, a pesar de la dificultad, a pesar de la lluvia, a pesar de las tormentas, a pesar de, imagínense todos los problemas que pudieron haber tenido, no sacaron excusas, sino que se fueron a hacer su trabajo. ¿Cuántas veces nosotros hemos orado por un largo tiempo porque tenemos una necesidad y nos entristecemos porque no pasa nada? Aquí tenemos una verdadera forma de ilustrarnos del poder de la intercesión. Por eso intercedemos, por eso oramos por otras personas, por eso oramos para que otros sean sanados, por eso oramos para que otros tengan libertad financiera, para que otros consigan trabajo. Ese es el verdadero poder de la intercesión. Estos hombres, aunque no oraron, intercedieron
por ese enfermo y se lo llevaron a los pies de Jesús. Ellos no se imaginaban lo que iba a comenzar de un momento a otro. El hombre había sido puesto ahí, delante de los pies de Jesús. Imaginémonos por un momentico el tipo ahí, la muchachada, todo el mundo viendo al tipo ahí, y Jesús tranquilo, sereno, calmado. Y solamente los hombres que estaban arriba de pronto pensaban: nosotros ya hicimos lo nuestro, ahora cada uno de ustedes va a ver lo que Él es capaz de hacer, lo que Jesús es capaz de hacer en la vida de cada uno de nosotros, como lo hizo. También no faltaba ahí el escéptico, con la sonrisa burlona, la incredulidad que muchas veces manejamos en nuestro corazón. Y entonces Jesús dice una frase que, como lo ha hecho, en vez de decir como lo ha hecho antes, quiero, sé sano, le dice una frase que se sale de toda la situación. Hombre, tus pecados te son perdonados. Pongámonos en un momento en el lugar del paralítico. Tus pecados te son perdonados. De pronto el tipo por un momento se puede sentir hasta defraudado, porque mis pecados me son perdonados, pero no se mueve. Pero él se da cuenta de un detalle: él reconoce que ha sido perdonado por sus pecados y reconoce que es un pecador, y Jesús ha visto, listen to me, Jesús ha visto todas sus necesidades. ¿Cuánto tiempo pasó desde que el tipo bajó? 30 segundos. En ese momento el Señor ha visto todas sus necesidades, no solamente una, la parálisis, no solamente la llaga, no solamente, ha visto todas sus necesidades y decidió que la primera y la más primordial era el perdón de sus pecados. Amén. Sin el perdón de sus pecados, cualquier milagro que hubiera podido haber sucedido en la vida de este hombre no hubiera valido la pena. El perdón de los pecados. Entonces nos damos cuenta de que esto puede ser el principio de muchísimas bendiciones. Este hombre, entendamos, no sabemos cuánto tiempo había cargado con vergüenza la aflicción de ser menospreciado, la aflicción de que muchos lo observaban y decían: esa enfermedad es por causa de su pecado. Esa enfermedad es por causa de el dedo más rápido del resto. Ahí lo tenemos. Entonces, entendamos un detalle. Este hombre, consciente de su pecado, consciente de que su cuerpo estaba destrozado, el Señor le dice: tus pecados están perdonados. Se da cuenta el Señor que lo estaba restaurando, le estaba dando. Muchas veces lo que nosotros a veces necesitamos es una palabra de restauración, una palabra en la que hemos vivido muchas situaciones, hemos vivido por muchas circunstancias, por desiertos, pero no hemos tenido restauración. Aquí este hombre estaba teniendo la restauración desde adentro, de su espíritu, de la parte espiritual. Entonces, con valentía y con claridad, Jesús estaba perdonándole. Entonces, vámonos un momento al Salmo 32, el versículo 1 y el 2, para saber si de pronto este hombre que había sido perdonado conocería estas palabras. El Salmo 32, versículos 1 y 2. Y dice así: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Y el 2: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Pero sucede un problema, como cosa rara.
Siempre que hay algo bien, siempre que hay algo bueno, viene alguien y se lo tira. Estaban los escribas y los fariseos. En el versículo 21 dice cavilar. ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ese era el pensamiento de los escribas y los fariseos. ¿Y saben que hay un detalle? Tenían razón. ¿Parece mentira, cierto? Tenían razón, porque solamente Dios puede perdonar pecados, porque Él es el juez de todo el universo. Ahora damos un contexto. Hay 4 aspectos que debemos considerar. En primer lugar, y necesito que ustedes me colaboren diciendo solo 2 palabras: Jesús puede. ¡Ánimo! Jesús puede. Jesús puede perdonar pecados porque Él es el Hijo de Dios. Los religiosos de esa época sabían muy bien que solamente Dios podía perdonar pecados. Ahora, Jesús puede. Él puede perdonar pecados porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En tercer lugar, Jesús puede. Jesús puede. Él puede perdonar pecados porque Él iba a ir a la cruz del Calvario a morir por cada uno de nosotros, los pecadores. Como lo leemos en el 2 de Corintios, el capítulo 5, el versículo 21. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Dice así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Isaías 53:6 también nos habla de un detalle. Isaías 53:6: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén. Y en cuarto lugar, Jesús puede. Él puede perdonar pecados porque Él es el juez moral de todo el universo. En Juan 5, capítulo 26 y 27 lo encontramos. Juan 5, capítulo 26 y 27. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y el 27: y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Amén. Entonces, demos un giro hacia la historia, como a la hoja, y vemos que en el versículo 22, ya volviendo a Lucas, del capítulo 5, Jesús dice que se está dando cuenta del razonamiento de ellos, y les respondió y les dijo: ¿qué caviláis, qué razonáis en vuestros corazones? Nos damos cuenta que Jesús no es que se lo haya oído, o lo intuyó, o de pronto miró, no. Lo que ellos estaban pensando, no solamente lo que estaban cuchillando en los carritos, así, en los corrillos, todos lados, sino que Jesús estaba seguro de lo que ellos estaban pensando, cada uno de sus mentes. Y cada uno de ellos pensaba, es fácil decirlo, sus pecados que son perdonados, amén, hasta luego. Pero hacerlo, eso es lo difícil. Entonces entendamos un detalle, porque no podemos decir que no tuvieran razón, ¿cierto? ¿Cómo probar que en realidad los pecados ya habían sido perdonados? ¿Cuál fórmula mágica? ¿Qué ecuación matemática? Porque
no hay una demostración objetiva, no hay nada que nuestros ojitos humanos puedan ver. Pero debemos recordar que estamos frente al mismo que cuando vio a Natanael, que después se llamó Bartolomé, le dijo, para demostrarle la omnisciencia a todo el mundo, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Amén. Esto nos enseña una lección profunda. Y también, para los que estábamos aquí preguntándonos, ¿qué es más fácil para Jesucristo? ¿Sanarlo de la parálisis o perdonarle los pecados? Porque puede que de pronto nosotros también tuviéramos la misma duda. ¿Qué es más fácil? ¿Perdonarlo o sanarlo? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es más fácil para Jesús? ¿O qué era lo más fácil que él podía hacer? Recordemos que en el Antiguo Testamento también los profetas hicieron milagros de sanidad e inclusive de resurrección. Pero para decir tus pecados te son perdonados, había que hacer lomo en pecho, pelo plateado, como dice por ahí. Jesús, para decir eso, él tenía que ir a la cruz y agonizar por cada uno de nosotros, por nuestra culpa, y derramar su preciosa sangre por cada uno de nosotros. Y entonces llegamos al versículo 24, aquí se puede llevar muy a poquito. Esta es una de las palabras más importantes. Lucas 5, versículo 24. ¿Listo? Ahí se las pongo. Esta es una de las palabras, es uno de los tesoros que hay en el Nuevo Testamento. Y dice así, se les voy a leer todo un poquito más grave. Pero para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a casa. Y en ese momento no sucede nada de demoras, el milagro es inmediato, el hombre se levanta, lo cual demuestra que ha recuperado la fuerza de sus piernas, agarra su lecho, lo que nos certifica que sus brazos también han sido recuperados y que están en su forma normal. Y es más, sin más trámite, el hombre, por el medio de toda la multitud, caminando como los que caminan así con turbado, se va abriendo paso y va dando gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. La multitud que hace, hombre, le abre paso y aquel que llegó por el techo de la casa sale caminando por la entrada principal. Amén. Amén. Esto nos enseña que su vida ha sido totalmente cambiada. No es un paralítico más que dependa de otros para vivir. Ahora puede caminar. Tiene en su alma algo que antes no tenía, que ha sido perdonado por Jesús de Nazaret. Su voz poco a poco se va perdiendo en los polvorientos caminos de Capernaum. Pero podemos entender que en ese momento y lugar, en ese preciso instante de la historia, por lo menos había un solo hombre que estaba seguro de que Jesucristo era el Hijo de Dios y que podía perdonar. Y ese era ese hombre que antes era paralítico y ahora iba caminando y dando saltos de alegría y dándole la gloria y la honra a Dios. Amén. Entonces, ya para terminar, vemos en el versículo 26 que nos habla del asombro de todas las personas, de todos aquellos que observaron que sí, el tipo lo bajaron de una camilla,
los 4 personajes que abrieron el hueco certifican que el caballero no podía caminar. Y él sale por el medio de todos, caminando de la manera más práctica y tranquila. Entonces, lo que les quiero recalcar para que entiendan el milagro y el poder de Jesús, no solamente para sanar, sino para perdonar, es que cualquiera de nosotros sabemos que hemos tenido tronchaduras, por llamarlo así, lesiones, que en una enfermedad normal el proceso de recuperación es lento, transcurre lentamente y muy progresivamente usted comienza a recuperar y en algún momento le queda como patoleco. Entonces, muchas veces solo recuperamos una fracción de nuestro anterior. Muchas veces quedamos con problemas, muchas veces quedamos con dificultades de una enfermedad que pasó. En los milagros, las curaciones que hace Jesús, en los milagros de Jesús, las curaciones son absolutas e inmediatas. Esto es lo que se llama total restitución, total restauración, total regeneración. Este hombre puede caminar como si nunca en su vida hubiera sido paralítico, como si nunca en su vida hubiera tenido una enfermedad. Los músculos, que por lógica uno a veces duerme 2 horas y se levanta torcido, este tipo tenía años de estar acostado. Los músculos que antes estaban atrofiados volvieron a su tamaño, a sus funciones normales. Los nervios que en algún momento no transmitían impulsos, también ahora trabajan con total normalidad. Los impulsos que se generan en el cerebro y todas las estructuras de nuestro cuerpo se habían recuperado. Entonces vemos en esta historia 3 hechos. En primer lugar, que al paralítico le son perdonados sus pecados. Y en segundo lugar, Jesús ve los corazones de todos, no solamente de los hombres de esta historia, sino de todos y cada uno de nosotros. Y en tercer lugar, Jesús le da al paralítico una sanidad instantánea y total. Y ahora, para terminar, ahora sí, para no engañarlos más, dejé un pedazo para los 4 hombres. Estos 4 hombres son un ejemplo de fe activa y de fe comunitaria, que con persistencia, con audacia, con amor, pero sobre todo con mucha fe, superaron todos los obstáculos que se le presentaron para llevar a este hombre de Jesús, mostrándonos a cada uno de nosotros, de los que está aquí, de los que nos vean en pantalla, que llevar a otras personas a Cristo no es un acto individual, sino que es un esfuerzo de equipo. Cada uno de nosotros aquí forma un equipo para poder llevar a otras personas el conocimiento y la palabra de Dios. Aquellos que de pronto están lejos, que no pueden acceder a venir a un sitio acá o no pueden acceder, nosotros somos los encargados de llevarles esa palabra. Nosotros somos ese equipo, nosotros somos esos 4 hombres que levantan al paralítico para llevárselo a Jesús. ¿Amén? Entonces, entendamos que la moraleja principal de la historia son los 4 amigos, son los 4 personajes de la historia. La perseverancia, el apoyo mutuo, esa necesidad para acercar a las personas que tenían en este momento, o las que tienen, o las que van a tener una necesidad espiritual, una necesidad sanadora, incluso con todos los obstáculos que se nos puedan presentar en la vida. Estas personas demostraron una fe determinada, una fe activa, una fe para poder romper ese techo. Ahora yo les pregunto, ¿cuál es el techo que nosotros debemos romper? Muchos dirán, no tengo angustias, no tengo problemas, pero ¿cuántos tenemos ese techo que debemos romper? Póngale nombre a ese techo: trabajo. Póngale nombre: amigos. Póngale nombre: vicios. Póngale nombre a ese techo que usted debe romper, que debemos romper, para bajar a los pies de Jesús, para recibir
esa petición que nosotros le hemos pedido al Señor por mucho tiempo, en oración, sanidad, restauración, una cantidad de cosas. ¿Cuál es el techo? Mi orgullo. ¿Cuál es el techo? Mi ego. ¿Cuál es el techo que tenemos que romper para que el Señor podamos tener acceso al Señor? Pues estamos esperando de que baje el techo sea Jesús. Eso lo que estamos esperando no va a ser posible. El Señor nos da la oportunidad de estar ahí. Acuérdense, Él estaba ahí. El techo se rompió y lo salió corriendo. El techo se rompió y no preguntó quién es ese, sino que esperó y le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Amén. Entonces, esa es la moraleja de la historia. ¿Cuál es el techo que nosotros debemos romper para acceder a Jesús? ¿Cuál es el techo que nos impide llegar plenamente al Señor? ¿Cuál es el techo que nos impide relacionarnos con las demás personas o llegar a las otras personas y decirles que Jesús te ama? ¿Cuál es el techo? ¿Qué es lo que debemos romper? ¿Qué es lo que debemos dejar? ¿Qué es lo que debemos arrancar de nuestro corazón? Amén. Pónganse en sus piececitos. Padre Celestial, Señor, te damos la gloria, la honra, Señor, el poder, el señorío. Gracias, Padre amado, por esta palabra, Señor, por demostrarnos, Señor, que hay poder en el perdón, Padre Celestial. Hay poder. Tenemos que reconocer que en nuestro corazón, de pronto en nuestra vida, no hemos perdonado totalmente. Y ese perdón, obviamente, llega. Ese perdón es un lastre para cada uno de nosotros, al no poder perdonar situaciones, personas, cosas que han podido pasar, Padre Celestial. Reconocemos, amado Señor Jesús, que solo tú tienes la autoridad, Señor, para hacerlo. Ayúdanos, Padre Celestial, a tener fe, como esos amigos, Señor, como esos 4 personajes que tuvieron fe, Padre Celestial, como esos 4 hombres que, batieron récord, Señor, haciendo imposible lo que cualquier otra persona se hubiera rendido nomás en pensarlo, Padre Celestial. Te damos la gloria, la honra, el poder del Señor, y permite que esta palabra llegue a cada uno de nosotros para transformar nuestras mentes, para transformar nuestras vidas, para poder transformar también la vida de las personas más necesitadas, Padre Celestial. Pedimos ayuda, Señor, así como este personaje, Señor, para que nos ayudes, para que nos des la opción, Señor, de romper eso con lo que nos tiene atados, eso que nos tiene pegados al piso, Padre Celestial. Te pedimos, Señor, tu ayuda. Te damos las gracias, Señor, por el poder, Señor, de Jesús en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Te damos las gracias, Señor, por el Espíritu Santo, Señor, que nos ha visitado, Señor, que ha ministrado, Señor, esta palabra, que haya sido el que nos ha dado la guía, Señor, la dirección, Señor. Padre Celestial, que cualquier obstáculo que se nos presente, Señor, podamos superarlo. Que no tengamos excusas nuevamente en nuestro camino, Señor, para no darte la honra, la gloria y el poder, Padre Celestial. Te damos la gloria, Padre amado. En el poderoso nombre de Jesús, Señor, expresamos nuestras más sinceras gracias, Señor, por esta palabra, Padre Celestial. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Entonces, hermanos, la idea de la palabra de hoy es eso, buscar en nuestro interior qué es lo que nos hace llegar a Jesús, qué es lo que nos hace ser plenos ante la bondad que el Señor en cada día nos regala a cada uno de nosotros. Vamos a orar por las ofrendas, por los diezmos, para darle al Señor la gloria y la honra, para agradecerle.